Bueno, pues parece que vamos a tener que esperar a septiembre para saber quién va a ser oficialmente el presidente del gobierno en España, quién va a ser el gobierno que rija los próximos 4 años este país. De momento ahora está ya en los últimos momentos de este segundo debate de investidura, tras la fallida el pasado martes. Hoy jueves empezaba de media mañana y bueno, al parecer parece que definitivamente Podemos se va a abstener y por lo tanto no va a poder obtener la mayoría simple necesaria Pedro Sánchez del Partido Socialista para conformar un gobierno y por lo tanto para ser el presidente del gobierno y no seguir en funciones como lleva ya 3 meses. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Miguel Ángel, parece que otra de sus profecías va a fallar y es que no va a haber gobierno, aunque usted ayer, el martes, decía que finalmente Podemos iba a votar a favor, iba a entrar en el gobierno de Pedro Sánchez. 3 mentiras en una. Buenas tardes. No, ayer no estuve, el martes dije lo contrario, el jueves fue cuando dije que había la posibilidad de que a partir del viernes se entendieran, y se entendieron y salió en toda la prensa el viernes, el sábado, el domingo, hasta el lunes, que había ese entendimiento que ahora se ha roto. Al final se ha roto, pero con una última propuesta, que es lo ultimísimo, del propio Pablo Iglesias, que cuando ha subido a la tribuna de oradores, no de orates, ha dicho, ha lanzado una ultimísima proposición al propio Pedro Sánchez para que no convoque elecciones. Se lo ha pedido casi de rodillas. Después del discurso hollantina de Pedro Sánchez, ha lanzado esa propuesta para que sencillamente sigan negociando durante el verano. Como hemos tenido poco, pues para Miguel, solo era un pequeño apéndice que me dé tiempo para presentar. Estamos mejorando. Doña Usó Ibarra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo buenas está tardes. usted? ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Usted qué esperaba? ¿Que saliera un gobierno? No sé, porque esto es como una casa de apuestas, ¿no? Yo creo que si de hecho se colocara este asunto de la investidura de Sánchez como un tema al que apostar, ganaríamos muchísimo dinero a las arcas públicas, sobre todo porque Hacienda se llevaría el 50% ¿Seguro? De las mismas, ¿no? Pues no lo sé, es que de hecho hasta el último minuto, hasta que no se levante la mano, como quien dice, pues no vamos a saber qué nos depara esta circunstancia, que es bochornosa, que te voy a decir, o sea, yo de verdad a día de hoy no sé ni cómo no dimiten estas personas a las cuales les hemos delegado el poder y les hemos mandatado a que nos gobiernen y son incapaces de hacerlo. Don Pedro Martín, ¿usted cree que es una partida de póker lo que se está jugando? Ojalá fuera una partida. Porque yo sé que a usted de vez en cuando le gusta jugar alguna otra partida. Ojalá fuera una partida de póker. Están jugándose cosas mucho más serias, como es la gobernabilidad, ¿no? La estabilidad de un gobierno como el del Digo Estado, la partida, ¿no?, de póker porque están haciendo algunos... Sí, evidente. Hombre, se entiende fácilmente lo que quieres decir, pero yo creo que no, hombre, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Usuario en que tengan que dimitir. Evidentemente este es el juego político. Los ciudadanos lo que decidieron fue que nadie tuviera mayoría absoluta, que eso algunos parece que no se han dado cuenta, y lo que tienen que hacer es llevar la política hasta el extremo de las últimas consecuencias. Me refiero a la negociación, a intentar tender puentes para conseguir un gobierno estable. Lo que pasa es que evidentemente están siendo incapaces. De todas maneras, algunos analistas lo que consideran es que lo que puede ocurrir, y de hecho está ocurriendo de alguna manera, no expresamente porque no coincide todo, según las últimas elecciones, es que Usoa, la gente, la mayoría, se está dando cuenta que tener tantos partidos políticos en un parlamento pues no sirve para mucho. Hombre, pues que esa es la estrategia. O sea, todo esto está montado para que volvamos al bipartidismo y hasta, digamos, lo echamos de menos. Y yo creo que fundamentalmente todo este desgaste conlleva esa estrategia final y que efectivamente todos tranquilos no iremos a elecciones porque ahora sí que se necesitan todos y se necesitan todos los de ese bloque que se estaban ya buscando, ¿no? La socialdemocracia, el centro, un Rivera que parece que se siente ya presidente y que yo le veo haciendo, de San Jordi, ¿no?, próximamente después del verano, y llegará como un hombre de Estado que nos salva a todos de este bloqueo. Pero bueno, dentro de lo que estábamos hablando, yo sí creo que ha habido muchísimo juego sucio y este país y sus electores no se lo merecen. Y la política puede ser estrategia, pero no este juego que estamos viendo, que es barrio bajero además, ¿no?, con las filtraciones que se han dado de cómo se han dado las negociaciones y el uso y la instrumentalización de la Cámara
que es bochornosa. Bueno, se acaba de terminar ya los discursos de este día de investidura, el segundo, y ya intervino la candidata del PSOE, que es la que cierra el debate de hoy, y ahora están a la espera en el Congreso de los Diputados de las votaciones, donde si nada cambia, pues Pedro Sánchez no será investido como presidente del Gobierno de España y habrá que esperar, por lo tanto, como mínimo hasta septiembre, si no decide Pedro Sánchez, o el rey en este caso, convocar elecciones. Ahora mismo el país que esta propuesta que te comentaba antes que ha hecho, ahora yo la venía escuchando ahora en el coche. La de abandonar trabajo pero quedarse con empleo. Sí, pero sobre todo que no convoque elecciones. Está diciendo ahora el país en portada que el PSOE la desoye la propuesta de Podemos y por lo tanto pues todo sigue igual. Hombre, con respecto a septiembre, Pedro Sánchez se ha hartado a repetir que no iba a ir a septiembre, que eso era para los malos estudiantes y que él, si no conseguía ser presidente en esta primera investidura, pero que a la segunda no iba a ir. Por eso le decía antes bueno, lo de cambiado de póker. opinión no sé cuántas veces. Claro, le digo que esto es una jugada de póker, usted sabe que después se puede cambiar. Pero en eso sí ahora coincido con Ulloa, hay que ser un poco más serio porque nos están representando a todos. Pero ahora la presión, yo creo que Pedro Sánchez, la presión, porque a ver, no nos engañemos, Pedro Sánchez no quiere gobernar con Podemos. Eso es evidente, porque si hubiera querido gobernar con Podemos, facilitaría las cosas al amigo Pablo Iglesias. Pero es que le ha puesto todas las complicaciones que puede y más. Y de alguna manera yo lo entiendo, porque es que Pedro Sánchez lo que no quiere es empezar un gobierno donde a los 3 meses ya tenga problemas. Porque va a tener problemas. Porque ¿en qué coincide el programa del PSOE? Porque el PSOE cuando está en el gobierno... ¿Hay algún partido que haya sacado mayorías absolutas, Jorge, por mucho que quiera el presidente? Sí, es que no hay mayorías absolutas, desgraciadamente para algunos. Pero lo que te quiero decir, que en esta circunstancia de bloqueo, Pedro Sánchez tiene cierta razón, es decir... Sí, que no se fía de sus posibles socios. Claro, no, porque sabe que a los 3 meses va a tener problemas. Vamos a ver, ¿qué va a opinar Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, cuando empiecen a vender fragatas en este caso a los países y que en septiembre de los es Emiratos la Árabes? sentencia del proceso. En septiembre la Arabia sentencia Saudí. del proceso. El proceso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando le diga que tiene que respetar el déficit le ha dado público que le exige Europa? Pues claro, va a haber problemas y entonces Pedro Sánchez lo sabe, va a haber encontronazos y por muchas promesas que le hagan ahora, pues estas cosas, y más teniendo a Pablo Iglesias fuera del gobierno, pues va a ser muy complicado. Pedro Sánchez lo que quiere es gobernar 2 o 3 años, si puede, en solitario, con el apoyo en los grandes temas de Ciudadanos y sobre todo del Partido Popular, ¿no? en temas de Estado. Lo otro sabe que es muy complicado. Va a ser muy complicado y de hecho está pidiendo a gritos que Ciudadanos se abstenga y si se abstiene, pues ya sería... Le ha pedido también la representante canaria, ha resumido panorama. La intervención tanto de Pedro Sánchez como de Pablo Iglesias, la ha resumido con una frase muy canaria de "están bonitos", y le está pidiendo, al igual que te decía antes, está pidiendo que no convoque elecciones, que haga lo que sea, que se entiendan ahora en el periodo estival y que no convoque elecciones. También coincide con Coalición Canaria, que está como está, con la herida abierta todavía de todo lo que ha pasado en Canarias con respecto al PSOE. Entonces, le han levantado, ayer mismo, por ejemplo, el Cabildo, le han levantado prácticamente todo el poder que tenían en Canarias. La Palma y Tenerife. Y está respirando por la herida. Perdón, Coalición Canaria, como el PNV o como Esquerra, temen menos a Unidas Podemos, fíjate lo que te voy a decir, que a Ciudadanos, ¿no? Que tiene además su discurso antinacionalista muy claro. De cualquier forma, Coalición Canaria dijo en su momento que su no a Sánchez estaba precisamente vinculado a esa alianza con Unidas Podemos, porque no se fían de esa extrema derecha a la que se refiere muchas veces Ana Oramas cuando habla de Unidas Podemos, ¿no? Pero bueno, aquí también la pregunta es qué dificultades suele tener la izquierda para no dispararse en el pie o en la sien directamente, y en cambio la derecha lo tiene claro, ¿no? El poder marca, digamos, las necesidades de los que sumen y que van a sumar si realmente se ponen de acuerdo, ¿no? Y lo hacen además sin riesgos, porque ese votante, digamos, que lo que quiere es operatividad, y eso es lo que está vendiendo muy bien la derecha. Bueno, pues ya veremos, porque esto me parece que vamos a tener todavía mucho tiempo que hablar de este gobierno. Nosotros, por suerte, nos vamos el día 2 de agosto. Bueno. Nos vamos, ya cerramos el kiosco de la tertulia y volveremos el 2 de septiembre. Esperemos que ya se sepa algo más sobre este asunto. Por cierto, ayer estaba ahí sentada Astrid Pérez y hoy ha estado dando una rueda de prensa donde ha dibujado un panorama realmente
negro, oscuro, de la situación, de cómo se ha encontrado. Náutico sobre todo, ¿no? Sí. Muy náutico. Muy náutico. Sí, Bueno, porque ha dicho que el ayuntamiento está haciendo glup, glup, glup. Glup, O sea, que está hundido. Bueno, que estaba hundido yo creo que lo sabíamos muchos, porque Sí. muchos veníamos diciéndoselo a todo el mundo desde hace mucho tiempo. ¿Qué parte de responsabilidad tiene precisamente el socio de gobierno que hoy está con Astrid Pérez? Pues ellas dicen que viene de otros, y es verdad que viene de otros, porque se viene arrastrando una situación complicada desde hace mucho tiempo, pero obviamente la situación la ha agravado sin duda los últimos 4 años del Partido Socialista con Eva de Anta al frente. Sí, pero hoy le ha preguntado a nuestro compañero si responsabiliza de algo al Partido Socialista, que ella en precampaña, y ahora espero, y en campaña electoral, que no diga que mentimos, que siempre ha vinculado el Partido Socialista con la ruina del Ayuntamiento de Arrecife y de esta ciudad. Aún así, hoy no ha querido directamente dirigir la responsabilidad, lógicamente, a sus socios de pacto, ¿no? Lo que sí es curioso es que si nosotros podíamos tener una intuición de lo que estaba ocurriendo en el Ayuntamiento de Arrecife, no lo sepa ella, que ha sido concejal en la oposición y además con un papel muy activo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿realmente Astrid Pérez desconocía que el ayuntamiento estaba en estas circunstancias? Porque lo que viene a decirnos es paciencia y comprensión. Yo voy a intentar salvar al buque hundido, pero voy a necesitar tiempo y no voy a poder desarrollar pues, las promesas electorales que he hecho, al menos a corto o medio plazo. Ha hecho una radiografía, alguno puede Bueno, la radiografía es tremenda, o sea, ¿puede yo destacar es algunos que datos no quiero ni siquiera de sacar cómo la se ha calculadora. encontrado el Ayuntamiento de Arrecife Astrid Pérez? Bueno, habla de una deuda con sentencias firmes a 7 empresas de 26 millones de euros, a la que habría que sumar 2 procedimientos con Urbaser de 7 millones de euros. Un total de 47 millones de euros de deuda, así, genérica, que si lo equiparamos con el presupuesto del 2017, porque están prorrogados, como bien sabes, pues la deuda prácticamente superior al presupuesto, a los ingresos, ¿no? Que son 51 millones de euros. Y a esos 47 millones de euros habría que sumarle los 40 y pico del solar de Ginori, que no se lo han incluido. 44. Y además, la deuda a proveedores, que no está contabilizada, que la conoceremos en un informe a través de intervención, creo que en el mes de octubre, y que ha dicho, estas son palabras textuales de Astrid Pérez, brutal. Entonces es que la calculadora no tiene ceros. Bueno, vamos a ver la USOA, un resumen de la rueda de prensa donde realmente Astrid Pérez dibujó un panorama más oscuro de lo que ya muchos creíamos que estaba el Ayuntamiento de Arrecife. El nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife tiene que aprobar un plan económico financiero porque tiene más deuda que ingresos y esto obliga a actuar. Es decir, el consistorio tendrá que responder a las directrices del Ministerio de Hacienda o del órgano competente de la comunidad autónoma en su política de pagos. Así que y vamos a aprobar un presupuesto para el ejercicio 2020, pero bueno, muy condicionado a esta situación económica financiera. Por lo tanto, podríamos decir de alguna manera, para entenderlo bien, que el próximo año será un ayuntamiento, entre comillas, intervenido. A la deuda de Ginori de 44 millones de euros hay que sumarle otra cercana a los 47 millones de euros que hay que afrontar con terceros y además hay que sumarle la deuda con proveedores que no se ha cuantificado en su totalidad, pero que según la alcaldesa es brutal. Y digo brutal porque es tan grande que los servicios de intervención, el Departamento de Intervención está elaborando un informe que imagino que terminará finalizado sobre el mes de octubre, en el que les daremos evidentemente cumplimiento y cuenta de cuál es la deuda total que hay que añadirle a esta deuda de todos los pagos a proveedores, porque hay facturas muy antiguas y está siendo, según el Departamento de Intervención, muy laborioso elaborar ese listado definitivo de deudas a proveedores de este ayuntamiento. En otras palabras, esta es la realidad, no cubrimos los objetivos de estabilidad presupuestaria y muchísimo menos tampoco las reglas de gasto. Yo creo que esto es lo más duro de plantear y sobre todo eso, el resumen es que este ayuntamiento explotó hace ya mucho tiempo, no se adoptaron las medidas que se tendrían que haber adoptado desde hace ya muchos años y esto ya no da para más.
Para superar este bache, Astrid pone de receta Dedicarle a estos 16 y 17 horas al día. y aún así hoy ya ha dicho, 40 días después de llegar al gobierno, que le será complicado cumplir con sus promesas electorales a medio plazo. Yo voy a decir unas palabras que son del interventor, espero que no se ofenda. Cuando he dicho el primer día, le dije, ¿el barco está hundido? Dice, sí, el barco está hundido y solo le queda el mástil, la banderita, que dice que aquí hay algo. Nosotros no vamos a poder hacer, reflotar un ayuntamiento que lleva 10 años hundido, no lo vamos a poder hacer ni en un mes, ni en 2, ni en 3, ni un año. Aunque Pérez argumenta que trabajará con ilusión y ahínco para salir del bache, se lamenta de tener departamentos clave como la oficina técnica infradotados de personal o completamente desmantelados, pese a que el consistorio cuenta con 400 trabajadores en nómina y ante la necesidad de que realicen funciones que no les corresponden por categoría, una consecuencia directa ha sido... Nos están lloviendo sentencias de personal empleado público que han ganado sentencias por realizar trabajos de superior categoría, porque claro, evidentemente no hay personal ni técnico ni administrativo en el ayuntamiento que pueda suplir pues las demandas que genera una ciudad que tiene 61.000 habitantes, no 20.000, 61.000 habitantes. Yo creo que no tenemos una estructura organizativa de una ciudad de 61.000 habitantes. Cuando hemos llegado, hemos preguntado por las bolsas de empleo, claro, porque si hay deficiencias de auxiliares administrativos y fundamentalmente de técnicos y clase funcionarial, lo primero que hicimos fue mirar las bolsas de empleo. Cuando hemos llegado, las bolsas de empleo están todas caducadas. También ha anunciado que va a contratar a un jefe de recursos humanos tras el verano y externalizará la relación de puestos de trabajo para reorganizar internamente el consistorio. Bueno, y después algunos nos criticaban, Pedro, cuando los periodistas pues dibujábamos o hacíamos una radiografía de lo que era el día a día de ese ayuntamiento desde hace 3, 4 años, ¿no? Hombre, yo creo que la alcaldesa lo que ha hecho es un ejercicio de sinceridad. Incluso podríamos beatificarla, ¿no?, por quedarse en el puesto y no renunciar a él después de ver... A mí me ha dado pena, yo cuando la vea le voy a dar 100 euros. Tantos problemas que ha heredado de las gestiones. Curiosamente, vuelvo a insistir, salvo la época de Cándido que la salvó, el resto de épocas pues muy malas que han hundido. Yo creo que, por ejemplo, la época de Manuel Fajardo no fue tan mala época, se sacaron varias cosas, se ordenó un poco el ayuntamiento. Yo creo que la peor época fue la posterior a José Montelongo, ¿eh? Esa ha sido la peor época, a la cual pues no quiso culpabilizar, dice que es que ya venía todo corrido y que el último grupo de gobierno, que para mí ha sido el peor de la historia, y en Arrecife no se ha hecho absolutamente nada, lo que pasa es que no quiso nombrarlo porque son sus socios de gobierno. Mi análisis siempre fue el mismo, es decir, el Ayuntamiento de Arrecife era un barco con muchas dificultades, con muchos agujeros desde hace tiempo, eso es cierto, pero en los 4 años, en lugar de ir cerrando, aunque sea los agujeros, lo que se ha hecho es abrirlo más. Pero no estoy de acuerdo contigo, por lo visto no era un barco, era un submarino o un pecio. Un pecio, en eso se ha quedado casi. Bueno, vamos porque me enfado mucho. Oye, cuando... Decir algo, ¿querías decir algo tú? Por favor, había un pacto. ¿A favor de quién? Había un pacto de no agresión, por supuesto eso no se escribe en ningún documento público, de no agresión en el acuerdo PSOE-Partido Popular, para que la alcaldesa, los concejales del Partido Popular no hicieran leña del árbol caído del anterior mandato. Y no se está cumpliendo. ¿Por qué no se está cumpliendo? Yo te dije el jueves, creo que era, que no se comen los turrones, el pacto, y no se lo van a comer, y Astrid sabe que no se lo va a comer, y como sabe no se lo va a comer, bueno, apúntalo por ahí. Exclusinda, que sí. a veces acierta como sabe, ¿por qué habla con esta libertad? ¿Por qué está rajando libremente? Porque sabe que no llegan allá, y porque además, me decía ella... no está rajando, porque Pérez ha echado la culpa a todo menos al PSOE. Bueno, vale, pues si querías entenderlo así, si lo interpretas así, muy bien. Lo que está diciendo es que el anterior mandato del PSOE, su socio de gobierno, fue un desastre absoluto, como lo sabemos todos y como ya estamos cansados de repetirlo. Y ellos están hablando con total libertad porque su socio de gobierno es momentáneo, y aunque ella me decía anoche que no ha hablado todavía con el señor García Egea, se llama, ¿no?, Teodoro García Egea, no ha hablado, me refiero, en las últimas horas con respecto a las últimas declaraciones que ha hecho García Egea con respecto al pacto PP-PSOE en Arrecife y en el Cabildo. Que ahora, cuando pase todo esto a escala nacional, ahí el Partido Popular a escala nacional tendrá que actuar y tendrá que meter mano dura en Lanzarote en concreto. Y esto ella sabe perfectamente que no se sostiene. Por eso habla con esa libertad, porque esto le renta a ella y sin embargo le perjudica al PSOE. Que tenía, hombre, si no se fía ya, el PSOE está ya intentando incluso un nuevo pacto hasta con Coalición Canaria, no te digo más. Bueno, de cualquier manera, hoy hemos visto a una Astrid Pérez que ha hecho de plañidera, también hay que agradecerle que ha dado la cara.
quiero decirte que otros, viendo este panorama, que no es nuevo, esto ya se venía veía venir desde hace tiempo, y Astrid Pérez ha sido, bueno, pues la única que con responsabilidad, y que decirlo, se ha sentado ahí, aunque este plan de pagos también, o la información que nos han facilitado, en su día la puso sobre la mesa Manuel Fajardo Feo, que fue el primero en hablar de que la situación económica era gravísima. De cualquier forma, hoy ha hecho de plañidera de ese tiempo y ahora. Esperemos que mañana haga ya de alcaldesa. De cualquier forma, también le ha dicho a Pedro Martín que habrá fiestas de San Ginés. Así que, bueno, pues en por este lo menos, sentido, oiga, por lo menos la amargura pasará unos días. Y así todo, como dice Usoa, como la única, y nunca mejor dicho la única, porque a pesar de haber 4 representantes del grupo de gobierno en la mesa, y yo incluso le pregunté a ver si sus socios qué opinaban con respecto a algunas de las declaraciones de la situación tan mala que dejaron el ayuntamiento anterior con los gobernantes anteriores, no hablo sino ella, ¿eh? Bueno, ahí ya se sabe quién manda. Pues ahí estoy diciendo que no coincide con lo que está diciendo Miguel Ángel. Es decir, ella de alguna manera quiere proteger al PSOE para evitar pues preguntarle a Cristina Duque, que creo que era la que estaba, ¿no? Sí, sí. Preguntarle, oiga, pero es que le están diciendo, su alcaldesa le está diciendo que la culpa es de y hay del muy grupo buen gobierno. ambiente entre los concejales, Entre ellos. eso se les nota, ¿eh? Se les nota que hay buen ambiente. Yo, Después en el cambio, partido dirá lo que sea. contrariamente a lo que insinúa Miguel Ángel y lo que ayer aquí en esta mesa se dijo y se preguntó a Astrid Pérez, yo creo que el pacto goza de buena salud. Yo creo que el pacto ahora mismo por Astrid Pérez no se rompe, seguro, ¿eh? Otra cosa es que... No, por Astrid Pérez, no, por alguien del partido que está por encima de ella, es un partido piramidal y que mandan más que Astrid Bueno, Pérez a escala nacional. eso lo Yo no he dicho eso. puede acertar o Ella no está puede, encantada o no- de la vida, claro. En eso puede acertar o no puede acertar. Pero lo cierto es que lo que yo digo es que ahora ellos están muy a gustito, están todos Sí, sí, tranquilos. sí. Y otra cosa es que después las cosas se compliquen de aquí a unos meses y pueda ocurrir que Astrid Pérez se vea obligada. Por cierto, el señor Gea es, ¿no? El Teodoro García Teodoro García Gea va a viajar a Lanzarote. Sí, ¿verdad? ¿Te llama la atención? No viene de vacaciones. ¿Pero de vacaciones? No, Pero viene de vacaciones. yo creo que no. Bueno, además de... Me dará una vueltita Además de- por Arrecife. Sí. Viene de vacaciones. Vale, y solamente La se gente dedica- va a creer y verá- que no. la gente va a creer que Es viene. una casualidad, claro. Es una casualidad y ya Viene a está. visitar a La Paco gente Cabrera, que es va a amigo creer personal. que va a darle Arreglarlo en Lanzarote. arreglar Lanzarote. No, viene ¿Arreglar o a destrozar? llanamente a Lanzarote. Quiere ir porque le han contado y quiere ir sobre todo a ver Al campeonato de tirar aceitunas, la pico de isla aceitunas. de La Graciosa. Esta es una noticia que ayer no llegaban y sí, parece que sí se confirma que va a venir y que Bienvenido sea el turismo se peninsular, va a ver ¿no? con Astrid Pérez, pero más por una visita protocolaria de acompañarla a comer algún caldo de millo o algún caldo de Sí, pescado. pero son muchas las voces posiblemente también interesadas que hablen de que a partir de septiembre, otoño, cuando sepamos lo del proceso, cuando ya se constituya el gobierno nacional, etcétera, con el otoño llega la caída de las hojas, la caída de muchos pactos y en este caso también, paradójicamente, con la posible llegada de Casado al gobierno estatal, pues puedan llegar los divorcios de esos pactos en Canarias, yo qué sé. Ahí están ver, podemos los que lucubrar quieren hacer lo que uno quiera, juegos pero- de palabras y quieren también de cierta manera intoxicar. Yo a ellos les Se veo puede hacer ilusionados, apuesta, pero yo- les veo ilusionados, hoy Astrid Pérez la vi hecha polvo, pero bueno, ella dice con ilusión y ahínco, pues seguirá trabajando. Bueno, yo lo que creo es que ellos están a gusto trabajando, este grupo de gobierno, tanto en el Cabildo de Lanzarote, porque entre otras cosas yo creo que está perfectamente el pacto en el sentido de que no hay grandes líderes en la oposición, en el propio grupo de gobierno de coalición, es decir, que está Astrid Pérez, luce con luz propia, valga la redundancia, en ese gobierno, y Dolores Corujo luce con luz propia en ese grupo Un de reparto gobierno. 50-50. Efectivamente. Por cierto, ya decayó la investidura, ¿eh? Ya cayó, definitivamente, ya decayó pues por lo tanto esta tenemos primera que ir investidura. a esperar en septiembre a ver si hay segunda investidura o como Pedro Sánchez había prometido, él no se va a proponer más como candidato y por lo tanto, si no se propone él, pues tendremos que ir a elecciones. De todas maneras, yo creo que de aquí a allí todavía queda mucho tiempo para poder, ya sea con Ciudadanos o ya sea con el PP o ya sea con el propio Podemos, de arreglar las cosas, porque lo que está claro es que a nadie le conviene elecciones, ni incluso le conviene ya ni al PSOE, que antiguamente hace unos meses le podía convenir,
Pero ahora ya, como están las cosas, más vale ir a lo seguro. No, ahora se necesitan, porque además no pueden quedar peor ante la opinión pública y la ciudadanía en general y futuros electores. Así que en este caso yo vaticino que habrá un acuerdo y que posiblemente cambien, digamos, las formulaciones, ¿no? Y que Unidas Podemos y el Partido Socialista pues lo intentaron, no pudieron o no quisieron. Bueno, y ahora Nona Perera, que era la candidata de Podemos al Cabildo de Lanzarote, pues se ha... Consejera, era consejera ya. Sí, y ahora va a ser directora general, en este caso, de política de patrimonio. Patrimonio es una de las... del Gobierno de Canarias. De las direcciones generales que le tocó a Podemos en estos repartos transversales, ¿no? que ha habido dentro del Gobierno de Canarias, y evidentemente yo creo que en este caso yo no creo que haya ninguna objeción ante una de las especialistas más importantes que tiene por lo menos Canarias en el ámbito del patrimonio, ¿no? Yo creo que allí no hay ninguna duda. Evidentemente le toca por ese acuerdo de gobierno que hay junto con bueno, el Pacto de las Flores, este cuatripartito. De Ángel Víctor. Ahora veremos lo que tiene que dejar el Cabildo. A mí me consta que su sustituto, que sería Jorge Peña, Jorge Peña creo que no va a estar. Estamos por la labor de ser el sustituto de Nona Perera y pasaría al número 4 de la lista, que yo no sé. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Sí, ¿quería Perdón. decir algo? Sí, no es corregirles, es simplemente aportar un dato, porque he hablado precisamente hoy con Nona Perera. Y bueno, cuando hablamos de ese mastodonte en el que se está convirtiendo pues la política en general y la administración pública, aquí vemos cómo a la número 1 de la lista le sustituye el número 5 de la lista, porque todos los demás están colocados. Es decir, Nona Perera se marcha, quedaría la número 2, que se mantiene y creo que va a adquirir la portavocía. El número 3 sería Jorge Peña, pero que está de asesor en el Ayuntamiento de Tías con el concejal de Podemos, que está en el grupo de gobierno. La número 4 sería la secretaria del grupo de la confluencia en el Cabildo, Yunena Corujo, que va a mantenerse en este puesto. Así que el número 5, que creo que se llama José Luis Asensio, pues pasa a ocupar el puesto de Nona Perera. Hombre, pues nunca se lo... Está muy bien, ¿verdad? Nunca se lo creía que iba a llegar a tanto. Bueno, vamos a ver lo que pasa, y hoy creo que el Consejo de Gobierno era mañana, ¿no? El Consejo de Gobierno donde se va a nombrar a más gente, se va hoy a nombrar... o mañana, sí. Es mañana, ¿no? No sé si hoy o mañana es. Hoy o mañana, es que ahora... Donde ahora pueden estoy caer despistado. algún cargo para el Partido Socialista Sí, Lanzarote. ya parece también que Manuela de Armas va a ser nombrada viceconsejera Armas. de Armas, ¿no? Armas sin el D. Sí, digo yo, sí. Viceconsejera, El ¿no? hermano se llama Cándido Armas y ella será también Armas sin el De D. viceconsejera de Educación. Tampoco eso No, es no lo una sé. excusa, porque tú puedes ir al registro y ponerte el nombre que quieras. Sí, sí. Creo. O Chacón, ¿O no? O Chacón, como le puso a alguien. No, pero se puede ¿Cómo le poner el puso a alguien nombre que anoche? quiera. Bueno, porque ya No, con porque lo lo feo, son Sí, sí. lo feo son las obsesiones. Si ella quiere que llamarse Sí, sí, muchas Manuela gracias. de Armas, pues se llama Manuela de Doctor Armas. Freud. Usted sabe Mira, que le iba a hasta se puede decir, poner en las papeletas como se le No, conoce. si se está demostrando el No, el usted lo poder del sabe. PSOE de Lanzarote se está demostrando. La señora, ¿cómo se llama ella? La que acabas de nombrar ahora, la Manuela. de Patrimonio. Nona Perera. Y pues, Manuela veremos, y el peso del PSOE de Lanzarote. Pero eso en es el por la gobierno cuota de regional, Podemos, pero perdona. ¿qué cuota? No tienen peso ninguno, te estoy diciendo. Y, bueno, en fin, se va a demostrar Eso esta es tarde. cuota de Creo que es esta Podemos. tarde a la 1:30 cuando se va a dar. Nona Perera va por la cuota Por la de cuota Podemos. de Podemos, evidentemente, pero se está comentando ya en redes sociales, formado con un poco de ironía, que este es el peso que tiene el PSOE, que no ha metido a nadie, ni a un consejero, ni a ningún Nada. director de momento. Nada. Y hasta nuevo aviso. Igual esta tarde meten a Dolores, 5. no Yo no lo creo. Dolores, come más porque no tienes peso ninguno. Dolores ya se le... Bueno, ha callado otra vez por lo de la reforma electoral. Es que de verdad, Miguel Pues si en Ángel, algún momento ha tenido peso, es que me lo voy a tener que específico el Partido plantear Socialista será ahora. si te podemos traer para la próxima temporada, Miguel Ángel, que no se puede decir que Habrá Dolores, próxima temporada, esa es la gran... que Dolores Corujo no tiene peso dentro del PSOE, pero ¿cómo se puede No, decir? a escala regional, te lo explico otra vez si quieres. No tiene. Se compró su... No sé. Es que es un hecho. Se compró su silencio, Increíble. su anuencia, ¿me dejas decirlo? Su anuencia como portavoz o portavoza, que diría ella, para ganarse la simpatía e incluso el abanderar la lucha contra la triple paridad, que se la cargaron finalmente. Una vez que ya se logró eso, de cargárselo de la triple paridad, solamente con la protesta, por cierto, del señor del Gomero, del que ahora tiene un gran peso en el gobierno regional, aquí la principal abanderada de este asunto que iba contra los conejeros, contra los majoreros, guerreños y compañía, era la propia Loli. Una vez que eso ya se logró, Loli no tiene peso a escala regional y se está demostrando ahora y se verá en el... Ahora, bueno, esta tarde igual nombran a 5, pero yo creo que no va a ser así. Bueno,
Pues ya veremos. Nombre a 3 o nombre a 4, Dolores Corujo tiene el peso. Y si nombran a 3, es porque quiere que nombren a 3. Si quiere que nombren a 4, nombrarán a 4. Sí. Y si quiere que nombren a 5, nombrarán a 5, si ella quiere. Si ella quiere. Otra cosa es que, por lo que sea, pues no quiera vestir santo y desvestir santo. De todas maneras, déjame nada más que un dato curioso. ¿Sabes cuántos cargos hubieran nombrado? Así, cargos de peso del gobierno con ministros, secretario de Estado, hubiera nombrado Podemos y al acuerdo que le ofreció ayer Pedro Sánchez. 80 y pico, cerca de 90, que tienen 42 diputados, hubieran doblado los cargos de relevancia a nivel nacional. Una cosa... Bueno, por cierto, que ya Dolores Corujo ha hecho una cosa que empieza, en fin, algunos consideraban que iba a hacerlo cuando llegara a la presidencia y lo ha hecho, que es quitar los cartelitos... Sí. Política de sostenibilidad. De Geopar, porque había gente que consideraba, sobre todo la Fundación César Manrique, que estaba produciendo un impacto contrario a lo que debía de ser un Geopark. Bueno, pues ya no hemos quitado los cartelitos. El cambio climático ya no corre peligro. Y en fin, yo los cartelitos a mí la verdad que me da lo mismo, pero sí es verdad que creía, y lo dije en aquel momento, que dado donde estamos se debería haber hecho otro tipo de carteles, más tipo de los que siga por la zona industrial de Playa Honda, puede seguir también por allí. Como ella va además a hacerse la foto ahí junto con los operarios, puede seguir por la zona industrial de Playa Honda que le pilla cerca. Anda que no hay carteles. Yo apostaría por no hablar de Loli cuando viene Miguel Ángel. Bueno, vamos con el alcalde de Aría, el recientemente nombrado Alfredo Villalba. Ah, me están diciendo que se me había olvidado, me están llamando de Camario. Don Pedro, yo ya las tengo encargadas. Hoy es Camario. Ya usted ya llamó, ya pedí 3 y voy a pagar solo 2. Pidió 3 pizzas porque hoy como es jueves y todos los jueves toca pizza y además usted pide 2 y se lleva 3. No, pido 3 porque las elijo yo y pago 2. Y en agosto creo que usted está yendo al charco también, ¿la puede pedir en el charco? También no se pueden pedir en el charco. Pues, don Pedro, me parece que se va a hinchar usted. ¿Más? Pues nada, vamos rápidamente con el invitado. Bueno, pues ya está aquí el nuevo alcalde de Aría, Alfredo Villalba, recientemente nombrado. Como bien saben ustedes, la situación en Aría fue que ninguna fuerza política de las 3 que obtuvieron representación obtuvo los votos necesarios para la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario y finalmente se han puesto de acuerdo el Partido Socialista con Coalición Canaria. Es verdad que Coalición Canaria, con Marcia Acuña al frente, fue el más votado, pero con esto de que la política, el más votado, no es el que tiene que gobernar muchas veces, y al contrario, suele ocurrir muchas veces al contrario, pues eso es lo que ha ocurrido en Aría. Alfredo, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal los primeros días de alcalde? Pues bueno, lleva ya, ¿cuánto? 15, 20 días, ¿no? 2 semanas aproximadamente. No llega aún, pero bueno, trabajo intenso, muy bonito, la verdad que un verdadero orgullo, un placer estar gobernando en el municipio de Aría después de tantísimos años y para alguien que nace allí, pues evidentemente todavía más. La verdad que ha sido muy fácil el encontrarnos en una situación complicada al principio por todo el tema de los pactos. Parece que es una seña de identidad últimamente en las negociaciones políticas que se llevan pues hasta el límite, evidentemente, en perjuicio evidentemente también pues de la población a la que estamos aburriendo, creo que en exceso. Usted reconocerá que usted ha salido ampliamente beneficiado, entre comillas, por el hecho de que, bueno, era la segunda fuerza política más votada, pero con igual número de concejales que la plataforma de Aría, ¿no? de José Torres. Y todo el mundo entendía que precisamente ese es el que iba a ser el acuerdo, ¿no? Sí, a priori era el pacto más natural. Evidentemente, pues las circunstancias y el transcurrir del tiempo demostraron todo lo contrario y a partir de ahí hemos intentado hacer el acuerdo, el mejor acuerdo, y ya no solo para el Partido Socialista, que es el que represento, pero desde luego el mejor acuerdo para los vecinos. Es decir, escuchamos mucho a la población y fue un momento bastante delicado, de muchísima tensión, y no solo mucha tensión, sino una tensión prolongada en el tiempo, que bueno, que llegó hasta, pues, muchos tuvimos problemas hasta personales para poder salir de ello. Pero bueno. Para avanzar, después ya con temas de Aría, que es lo que le interesa seguramente a los oyentes y sobre todo a la gente que nos ve en Aría, que son muchos, pero sí me gustaría, para ya quitar este tema, el otro día Dolores Corujo, la secretaria general del PSOE, yo creo que fue muy sincera aquí. Yo sinceramente la vi muy sincera en este sentido y ella dijo, mire, había un acuerdo con la plataforma, pero el acuerdo no era que fuera a hacerse alcalde
a Pepe Torres, sino había un acuerdo de colaboración. En esos términos es lo que nosotros entendíamos, es decir, los términos de colaboración que además fueron totalmente ajenos a la agrupación local de Aría. Fue una negociación en la que entraba la dirección insular, en este caso con la plataforma, pero en esos términos, nada más allá. A partir de ahí, al que haya querido... ¿Lo entendió quizás Pepe Torres de otra manera? Bueno, yo creo que aquí, para bien o para mal, nos conocemos absolutamente todos, y aquellas personas que sean capaces de analizar la trayectoria política de cada una de las personas que hemos estado en este escenario, que analice y saque las conclusiones que tenga que sacar. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente apoyados y confiados en lo que hemos hecho. A partir de ahí, trabajar y trabajar. Es lo único que tenemos en la cabeza. Bueno, si quieren hacer algo sobre el tema político... Sí, el asunto político estrictamente, ellos son... y lamento poner este ejemplo, pero no para que sea gráfico, son como la mosca en el vaso de leche en el sentido del pacto antinatural que hay en Lanzarote, que es un pacto, como ya saben, en donde Coalición Canaria y el PSOE precisamente se han robado todo lo que han podido, o se han machacado allí en las instituciones donde han podido, y solamente en Aría, es verdad que después de todas estas revueltas que se han dado, pues se ha firmado este pacto que en el que en principio gana, lleva la bandera de la propia alcaldía el PSOE, en donde mucha gente de Coalición Canaria incluso me decía, votantes en este caso, o votantas, que no se fían de que finalmente los 2 años que le tocan en esta alcaldía compartida a Coalición Canaria el PSOE acabe cumpliendo esto ya son sospechas de la gente que es mal pensada y piensa de estas cosas. Quizás porque no estamos acostumbrados. No es una sospecha suya. No, porque no estamos acostumbrados a estas alcaldías compartidas aquí en Lanzarote, al menos. En Gran Canaria se dio, terminó de aquella manera y la gente desconfía bastante de esto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que en cualquier caso es la nota discordante, este pacto, me refiero, porque aquí sí, lo que se ha dado en todas las instituciones es lo contrario. Sí, pero también fuimos nota discordante en las pasadas elecciones. Es decir, se hizo un pacto en cascada y en el único sitio que no se respetó ese acuerdo, y acordémonos de que no se cumplió con ese pacto en cascada precisamente porque el que lideraba el Partido Socialista en ese momento también era yo, es decir, se trató de personalizar. En estos momentos hemos sido capaces de sacar fuera los personalismos, que es una cosa que deberíamos tomar como ejemplo, para llegar a un acuerdo. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿por qué no vamos a cumplir? ¿Por qué no? Es decir, en estos momentos el alcalde, que soy yo, soy censurable. Es un riesgo que asumimos. Y también Coalición Canaria asume el riesgo de que, llegado el momento, el Partido Socialista pues decida continuar. Es decir, esos son los riesgos a los que nos enfrentamos. Ahora, creo que hay una buena voluntad por parte de ambos para que este pacto se cumpla, salvo que haya una catástrofe, que esperemos que no suceda. Es decir, nosotros hemos estado trabajando, o estamos trabajando ya en un proyecto de 4 años. Si nosotros no estamos trabajando en un proyecto de 2, porque sería engañarnos. Es decir, si partimos ya de esa base de desconfianza, evidentemente, pues no podíamos dar ni un paso. Evidentemente, entonces lo mejor no hubiera haber hecho nada. Pedro, ¿algún tema más sobre esto? Si no pasamos tema político, no. Bueno, yo simplemente, usted entonces, usted tiene la intención de cumplir, por supuesto, está diciendo el pacto, porque no tendría otro sentido decir lo contrario ahora, ¿no? Otra cosa que después el tiempo dirá o no. Pero en cualquier caso, yo lo que me refiero ahora a ustedes, las relaciones con, había mucha tensión, usted lo sabe, porque usted estaba en la oposición, hay una posición muy dura precisamente contra Marcia Acuña como alcalde. Es verdad que en política después estas cosas, y lo hemos visto, ahora pacta el PSOE con el PP aquí en el Cabildo y no pasa nada, se llevan estupendo, en fin, que no tiene que ver nada muchas veces las relaciones, digamos, las críticas políticas a las relaciones personales, ¿no? Evidentemente, yo creo que debemos ser y tomar como ejemplo esto que nosotros acabamos de hacer. Diferencias, por supuesto que las ha habido, y además en el discurso que hice cuando tomé posesión, dije que iba a seguir siendo crítico con el anterior grupo de gobierno, y lo fui en temas tan importantes como todos ya sabemos, el de la cueva, el de la zona Viquenaría, la peatonalización que se intentó hacer en Punta Mujeres. Es decir, los criterios siguen siendo los mismos, es decir, mi carácter crítico va a seguir siendo exactamente igual, con una diferencia, y es que ahora estamos sentados en una mesa conjuntamente para que esa crítica termine donde tiene que terminar, que es en esa mesa, y sacar hacia adelante los temas que realmente interesan en Aría, que son muchísimos, que son muchísimos. Pedro, ¿alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría preguntarle, porque al fin y al cabo lo que le importa al vecino es la labor que va a llevar a cabo dentro del municipio. ¿Qué es lo que va a aportar? Porque a Marcia Acuña ya lo conocemos, la otra parte es lo que puede aportar el Partido Socialista. ¿Qué es lo que va a aportar Alfredo Villalba, su grupo, a la gobernabilidad del municipio? Los grandes temas, ¿cuál es el objetivo principal del grupo de gobierno? Bueno, nosotros nos marcamos tres objetivos o 3 puntos fundamentales a la hora de llegar a este acuerdo. Uno, evidentemente, era
resolver definitivamente el conflicto que hay con el tema de la Cueva de los Verdes, en el que hemos establecido como criterio ejecución de sentencia pactada. Aquí nadie habla de convenio. Ejecución de sentencia. ¿Y qué significa eso, Alfredo? La sentencia tiene 3 puntos. Uno es la devolución del bien, el cese de la actividad y la devolución del 100% de las entradas. Es decir, nos hemos establecido como estrategia, primero, cuantificar la deuda, cosa que no se ha hecho hasta el momento, y la segunda y la tercera parte, que es el cese de la actividad y la devolución del bien, evidentemente tiene que haber un convenio a través del cual la unidad de explotación de los centros, que es una condición sine qua non, nos hemos sentado ya a hablar con el Cabildo, esa condición tiene que ser inamovible. La unidad de explotación de los centros turísticos tiene que seguir siendo del pueblo de la isla Lanzarote. Es decir, que la Cueva de los Verdes, para que todo el mundo entienda, seguirá dentro de la unidad de los centros turísticos. Pero llegar a otro acuerdo, claro. Es que no cabe otro. Es decir, ¿Y por qué ha criticado su amigo, o por lo menos hasta hace unos días, Pepe Torres, el hecho de que dice que usted de alguna vez ha rebajado sus peticiones? Para nada, yo creo que es una interpretación que se hace pues desde la oposición, que es entendible, cada cual establece su estrategia desde la oposición, pero nada más allá, es decir, no vamos a renunciar a lo que nos corresponde, ni muchísimo menos, es decir, y no vamos a telegrafiar esta resolución del conflicto, es decir, el conflicto se resolverá y es uno de los pilares fundamentales en los que nos hemos... Yo tengo de todas maneras, con respecto a esto, yo tengo otra curiosidad. Y entonces cuando en el mandato pasado, cuando nos decían que sí se estaba cumpliendo con ese convenio, que en el que se resolvía la situación, ¿no se estaba cumpliendo? El convenio, tal y como está planteado, no es garantía de pago, y así lo establece el informe jurídico que solicitó el gobierno pasado. Es decir, no es garantía de pago. Es decir, que si cambia, usted lo quiere decir que si cambia la presidencia del Cabildo y viene otra persona y no quiere cumplirlo, no lo cumpliría. No lo cumple, establece como en la medida de sus posibilidades, el Cabildo se compromete a eso, no es garantía de pago. Pero sí se considera parte del pago, por ejemplo, la compra de la Casa del Cura. Ahora sí, no porque sé, ahora a día de hoy la secretaria certifica que no, la secretaria que es interventora certifica que no se ha recibido ni un solo euro en concepto de ese convenio. O sea, la Casa del Cura no es de ustedes todavía. La Casa del Cura es propiedad del Cabildo, la Casa del Cura no es propiedad del Ayuntamiento de Arica. Ah, vale. O sea, ellos sí la compraron, pero no la han cedido. No ha habido. Había hablado de 3 pilares. Segundo. El segundo, el presupuesto, evidentemente, en el que queremos establecer medidas participativas como ejemplo que también ha hecho el Ayuntamiento de San Bartolomé. Y el tercero, que es muy importante, es el del Plan General. La revisión del Plan General tiene que ser de carácter inmediato porque está suponiendo un problema en los núcleos de interior como son Aría, Magues, Ye y Guinate, porque las parcelas máximas, la parcela mínima es de 1000 metros para poder construir y hay muchísimos vecinos que en estos momentos no pueden hacerlo porque tienen parcelas de menor medida y pretendemos cambiarla a 500 metros. Eso es una revisión que tenemos que hacer, una revisión puntual y de carácter inmediato. Alfredo, una de las cosas que yo cuando voy a Aría, que es uno de los pueblos y municipios que me encanta, ayer mismo estuve comiendo en este caso en Arrieta, hay una de las cosas que siempre me comenta la gente, ¿no? Que también lo comentaba uno de los candidatos, que yo creo que tenía también cierta razón, y que es un poco lo que está ocurriendo dentro de Lanzarote, para poner el ejemplo, con las islas menos turísticas, ¿no? Que hay un despoblamiento, hay muchas dificultades para que los jóvenes se queden en el municipio, consigan trabajo, y esto se puede hacer de dos maneras, o ser ambicioso en un plan general donde se permita el desarrollo en ciertas zonas, turístico, en algunas zonas concretas, en fin. ¿Qué tiene pensado, qué respuesta le da el nuevo grupo de gobierno? Como ya digo, esa es la revisión puntual para que la parcela mínima pase de 1000 a 500 metros, eso es de carácter inmediato. Y sí nos gustaría resolver a lo largo de esta legislatura la revisión completa del plan y actualización del plan general que no responde a las necesidades de la población. Es el único municipio que sigue despoblándose. Por ejemplo, el colegio de Aría es el único colegio que sigue disminuyendo el número de alumnos y por lo tanto creo que tenemos que hacer políticas activas para que la población se vuelva a ubicar dentro de estos núcleos. Las zonas de la costa están mucho más pobladas, pero desde luego que entendemos que el modelo de desarrollo
turístico sí debe ser diferente al que se ha llevado en el resto de las islas, en el resto de la propia isla. Es decir, ya tenemos un producto diferenciado en Lanzarote, pero queremos que todavía el servicio y producto sea también diferenciado dentro de la isla, ¿no? Pues para ello, ayer tuvimos la ocasión de visitar por primera vez en muchísimos años, como visita institucional, a la Fundación César Manrique a través de la casa que tenía en Aría. Nos recibió su presidente, pues siguiendo la línea que ha tenido la presidencia del Cabildo, y necesitamos que se establezcan medidas de información tanto en un sitio como en el otro, de tal manera que podamos entre todos generar un modelo de desarrollo diferente, pero que tenga repercusión en la sociedad. Una curiosidad, la casa sigue abierta al público, ¿no? Sí, y nos decían, por cierto, que era la que mayor número de turistas sigue incrementando, a pesar de ser el centro más caro de toda la isla, es decir, mucho más allá de la casa, de la fundación o de los centros turísticos, el producto más caro y es el que más se sigue incrementando en torno a un 12%. Es verdad que lleva menos tiempo, pero que el producto en sí turístico es totalmente diferente y queremos seguir manteniendo ese distintivo. ¿Pero usted no cree que Aría Casco, por ejemplo, se ha envejecido? Sí, hay un problema muy importante con patrimonio, hay un problema de sostenimiento de las fachadas, fundamentalmente, y aquello, como decía alguien, parece en algunos casos la antigua Roma. Por lo tanto, creo que debemos atender esa necesidad lo antes posible para tratar de al menos embellecer el pueblo, que creo que todavía sigue manteniendo esa distinción, pero hay que darle el impulso necesario para mantenerlo como realmente se merece. ¿Y el tema del BIC del Cabildo para el casco antiguo, cómo...? Eso es una disputa que tenemos todavía sobre la mesa, a ver de qué manera podemos resolver primero. Tenemos el catálogo más amplio de bienes a proteger, por encima del de Teguise, y creo que en estos momentos nos hemos planteado como objetivo prioritario el intentar recuperar esas fachadas. Eso es lo primero. A partir de ahí estableceremos una estrategia de mantenimiento del patrimonio y en eso va a haber totalmente... Pero ahora mismo, si alguien quiere modificar una ventana o quiere arreglar una puerta, ¿se puede? Sí se puede, lo permite? Sí se puede. Lo que pasa es que hay unas normas que hay que cumplir y para eso está Patrimonio, que es el que guía cuáles son las medidas que se pueden hacer. Y bueno, hemos también intentado y vamos a intentar que la oficina técnica pues dé un giro y que esté más abierta, en este caso, al público, y en eso estamos trabajando con carácter inmediato. Con respecto a, surgirá en algún momento, cuando aumente sobre todo la demanda, el tema de Órsola y esa ambición que había para regular el tema de los aparcamientos e intentar sacar también un rédito económico, ¿no?, el ayuntamiento. ¿Qué se tiene pensado? ¿Qué tiene pensado el nuevo grupo de gobierno? Lo tenía pensado el anterior grupo de gobierno y era una propuesta a la que nosotros del Partido Socialista siempre habíamos abogado, y era que el aparcamiento tiene que ser externo, de tal manera que se centralice todo el aparcamiento para sacar la presión que existe dentro del pueblo y que además las navieras han ido adquiriendo terrenos para poder ir colocando los diferentes coches. Y lo que está bastante claro es que Órsola no puede servir de puente única y exclusivamente para que la riqueza se genere y se quede en La Graciosa. Eso evidentemente nosotros no lo vamos a permitir. Intentaremos negociar algo también con puertos, porque las casi 400.000 personas que viajan todos los días a La Graciosa, los servicios se prestan desde el Ayuntamiento de Aría y por lo tanto hay que establecer medidas compensatorias para que Órsola tenga y sea el sitio que realmente nos merecemos. Ya no sea un sitio de paso. Exactamente. Y que eso tiene que ser compensado de alguna manera, es decir, Órsola no puede seguir simple y llanamente siendo el puente de comunicación. Con el café con leche de la el parking. Exactamente. El parking del muelle. Exactamente, por lo tanto... Pero ¿y cómo va? Porque eso no es fácil, ¿eh? Hombre, fácil no es, pero no tenemos medidas que iremos detallando a medida que vaya pasando el tiempo, porque ya le digo, es decir, eso tiene que ser compensado de alguna forma. Tiene que ser compensado. Miguel Ángel, ¿alguna pregunta? Sí, es que me quedé trabado antes cuando dijo con respecto a lo de la cueva. Es que no, iba a hacer otra pregunta, pero ahí me quedé trabado. Me recordó un chiste que hoy no se puede repetir porque es políticamente incorrecto, pero tiene que ver con personas de color, que se cambia una familia entera que se va a cambiar para convertirse en blancos, y luego el chinijo más pequeñito se niega y entonces le dice lo que acaba de decir ahora Alfredo con respecto a, bueno, eso es una cosa de la oposición
Digo, con respecto a las protestas y al acuerdo con respecto también a la cueva. Pero es que de la oposición, Alfredo, estabas hasta anteayer y parece que de repente llegas al gobierno y ya lo ves totalmente distinto, como los que se cambiaron de color. Bueno, me recuerdo ese chiste, no puedo evitarlo. Ya ha visto todo el panorama de una forma totalmente distinta desde el poder. Seguimos manteniendo exactamente el mismo criterio que manteníamos o que mantenía desde la oposición, que era cuantificar la deuda. La deuda no se ha hecho hasta el momento, no se ha cuantificado la deuda. No se sabe cuánto es el dinero que efectivamente se debe de esa sentencia, no se sabe. Hay que cuantificarla y establecer un periodo de pago, un plazo de pago, nada más. Y luego déjame decirte una cosa que me recordó, pues digo, porque las imágenes gráficas son las que más se quedan en la memoria de las personas, ¿no? La diferencia, se podría llamar el síndrome de la vaca, en los estertores del mandato de su antecesor, y que será también su sucesor, del señor, ahora se me ha ido el nombre, de Marci Acuña. Tuvimos el conflicto de la vaca que llegó, que varó, digamos, en el Caletón Blanco, y que estuvo más de una semana para ser recogida, ¿no? Luego más 15 días, por lo menos. Por lo menos, bueno, más de una semana, pues más de 2 semanas. Y, sin embargo, usted llega al poder, bueno, le faltó tiempo para usted sacar la vaca a hombros, porque la sacó en cuestión de días, en un fin de semana, eso sí, con un tractor y con un camión y tal, pero le faltó tiempo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué había cambiado ahí? Porque prácticamente la historia era la misma, pero de repente, no sé si era el hecho, la renovación de que llega usted, está usted recién aterrizado en el poder, y también eso le daba más fuerzas para tomar decisiones, porque lo que no entendía la gente, sobre todo los comentarios en redes sociales, porque ya había incluso un problema de higiene, es que se tardase tanto con la primera en retirar una cosa que parecía en principio fácil de solucionar, ¿no? Y que luego usted en apenas un fin de semana pues pudo hacerlo. Sí, además lo recuerdo. ¿Qué había cambiado? Vamos, pues no lo sé, en este caso hemos cambiado de entrenador casi. El equipo prácticamente el mismo, lo que se cambia es el entrenador. Sacarla a hombros. Yo intento poner mi sello y mi firma, ¿no? En lo que a la gestión se refiere, evidentemente, hay cuestiones. ¿Todo va a ser así entonces? Es decir, esto es un ejemplo gráfico, pues suele decir los ejemplos. No, pero yo no entiendo la pregunta. No, quiero decir, hombre... Yo tampoco, no te preocupes. Nosotros resolvimos el problema, había que era la cuestión, resolver el problema. Había mucha gente que se hacía la pregunta, ¿qué había cambiado? Bueno, a mí me gusta, yo soy una persona que efectiva, que se apura mucho, que me gusta resolver. Resolutiva, bien. Intento serlo, por lo menos, lo intento, y me gustaría que ahí se vio, del equipo digo, si es un elogio, se vio gráficamente que podía ser. Bueno, que Miguel Ángel haga un elogio, póngase usted una cruz. Bueno, yo, que antes dije que no quería hacer ninguna de política, a mí sí me gustaría saber cómo recibió el Partido Socialista la recuperación de una alcaldía histórica, porque ya ni se acuerdan cuando Juan Ramírez representaba al Partido Socialista en ese municipio. ¿Cómo lo recibieron? Sobre todo en el Partido Socialista, pero también los vecinos, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Evidentemente no hay que olvidarse de algo importante, y es que, como habíamos dicho, el Pacto Natural no iba en esa línea, que a nivel regional y a nivel insular pues se había aislado prácticamente a Coalición Canaria, pero bueno, nosotros parece que hemos ido siempre al revés de la corriente, ¿no? De hecho es una anomalía, ¿no? El Pacto Coalición Canaria ahora mismo. Yo lo único que puedo es agradecer el trato que hemos tenido desde la alcaldía y desde el Partido Socialista para entendernos con Coalición Canaria en Aría. Eso ha sido muy fácil, hasta el momento ha sido muy, muy fácil. El Partido Socialista desde luego ha recibido eso, pues que ha sido 26 años en las que se recuerdan a personas que en momentos determinados no tuvieron ni representación, que en un momento determinado, cuando estaba Juan Ramírez, pues se los llevó la mayor parte de los afiliados hacia Coalición Canaria. Había muchos fieles que siguen todavía, entonces toda esa gente pues lo recuerda con mucha nostalgia, ¿no? Porque lo pasaron mal, personas que siempre se han mantenido firmes y fieles a la idea del Partido Socialista, y los quise recordar en ese momento también cuando tomé posesión, ¿no? Fue bastante emotivo por eso, porque fueron muchos años, personas que han estado ahí pues sufriendo, sin representación, y ahora había una oportunidad y había que explorarla, y en ese sentido lo hemos hecho. Es verdad lo que dicen algunos, que más allá de las diferencias que usted mantuvo con el anterior alcalde, con Marci Acuña, y ahora socio de gobierno, es verdad que usted siempre lo tendría más fácil a la hora de entenderse con él que con Pepe Torres, por carácter, no porque Pepe Torres. El carácter de Pepe Torres, por eso digo, porque Marci parece que es una persona, no sé, menos atravesada. Menos atravesada, no, parece como que más sabe asumir sus responsabilidades. Si está de segundo, pues el segundo, no quiere ser el primero. Sí, Pepe le cuesta ser el segundo de nada, ¿eh?
eso ya es problema de cada cual, ¿no? Nosotros, eso lo digo de broma, porque usted también lo conoce, hombre. Sí, evidentemente. Yo he estado 4 años en la oposición, he tenido oportunidad de formar parte del grupo de asesores del Cabildo, no quise estar porque entendía que no, y ahora hemos entendido que debíamos estar. El Partido Socialista en bloque pedía que la alcaldía tuviera que ostentar el Partido Socialista, teníamos el apoyo del comité local, teníamos el apoyo de la insular, y por lo tanto lo único que hemos hecho es aquello que fuera más beneficioso para los vecinos. La oposición, como digo, tiene todo el derecho del mundo. Por cierto, no nos han dado ni un solo día de gracia. A mí no me han dado ni un solo día. No tienen la obligación, es que estamos con una matraca esa, no existe. Eso es una convención periodística. No tienen, pero no existe la obligación. Pero todo el mundo entiende que no puede llegar y resolver los problemas. No, pero que no me molesta, es decir, no me han dado ni un solo día, pero bueno, es su manera de verlo, no pasa nada. Yo estoy aquí para recibir golpes y no tengo ningún inconveniente. Y en el ya usted los dio también, cuando estaba en la oposición. Sí, exactamente, pues por eso lo entiendo. Es decir, he estado más tiempo en el otro lado porque da la sensación de que llevo en política muchísimo tiempo. Yo llevo en política 4 años en la oposición y lo que llevo ahora. Por lo tanto, algunos que creen que llevo aquí muchísimo tiempo no ha sido así. Y soy consciente de lo que se vive desde la oposición y soy consciente de lo que se vive en el grupo de gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la gentileza también de contar con la oposición para los temas de calado del municipio y lo vamos a hacer porque debe ser y representan una parte importante. Y para terminar mi pregunta, ¿ha visto colaboración por parte realmente sincera de Marcia Acuña? Sí, totalmente. En el cambio de poder se le ha dado totalmente, ya le digo, toda la información, formas diferentes de llevar un equipo, sí, pero no tiene que ver nada más allá. La vaca se puede retirar en 15 días o en un día, pero no más allá de eso. ¿Sabes? Bueno, tenemos que ir terminando, pero me gustaría, ayer precisamente le comenté, estuve por Arrieta y fui con unas personas y me comentaban precisamente, dice, todavía está roto, hacía tiempo que no iba esa otra persona, todavía está roto el puente, la pasarela famosa. Decía Marcia Acuña aquí hace una semana que ya estaba aprobada la obra, pero ¿cuándo se va a comenzar? Pues en breve se empezará también la obra. Es decir, es un proyecto que sería también un poco malo por mi parte asumir como que ha sido gracias a mí, ¿no? Eso es un proyecto del grupo de gobierno anterior y que por lo tanto las medallas se las tienen que colocar. Y más bien del gobierno de Canarias. Sí, porque esto es, sobre todo el gobierno de Canarias. Bueno, pero porque es una obra importante, es una obra muy importante para un municipio tan pequeño. Soportar una inversión de esas características es muy complejo. Pero sí es verdad que, bueno, pero es un trabajo que se ha hecho desde el anterior grupo de gobierno con el anterior. No, pero me refiero, porque yo sé que ya las partidas están y todo el tema, pero no sabe todavía el comienzo de las obras. En breve, no exactamente la fecha no la sé, pero se va a hacer bastante en breve. Y bueno, que después del verano estará terminada, por lo menos. Yo creo que después del verano va a ser complicado. Va complicado. Porque, no, es que no me acuerdo que tenía 3 meses o 6 meses. No me 6 acuerdo. meses no son. De todas maneras, es curioso que esa obra se le deba al alcalde de Telde, ¿no? Porque el alcalde de Telde era el director de infraestructura turística que aprobó la obra. El actual alcalde de Telde. Sí, pero usted que tiene alcaldía compartida, curiosamente con María. Sí, pero usted sabe que esa obra viene retrasada más de 2 años. Sí, bueno, es una reivindicación histórica ya. Lo cual es una cosa importante. Bueno, pues no sé si quiere hacer la última pregunta a alguien o yo ya termino. Yo, para terminar en plan distendido, el nuevo alcalde de Aría también es de estas personas raras, como mucha gente en Lanzarote, que ha empezado a hacer deporte y se ha entusiasmado. ¿Va a seguir haciendo deporte a pesar de sus responsabilidades? Llevo años haciendo deporte. Me refiero en estas competiciones ahora nuevas que hay. No, llevo bastantes años. Antes de entrar en política ya siempre he estado vinculado y me gusta mucho hacer deporte. Es cierto que llevo ya unos meses sin hacer nada. Intentaré cuando pueda retomarlo porque es cierto que es bastante complicado, pero bueno, yo lo... ¿La harías tren, por ejemplo? Sí, lo haré. Alguna prueba haré. Tenía intención de hacer la ultra, que era de 90 y tantos kilómetros, pero ya me lo he quitado de la cabeza porque sería muy ingenuo por mi parte plantearme una cosa de esas características. Por cierto, se me había olvidado 2 temas. ¿Cómo cree usted que se debe resolver el tema de la famosa rotonda de los Caminos del Agua? Pues precisamente vengo del Cabildo de hablar eso, ¿no? Y hay que ponerle una solución. Es que aquello es un peligro, usted lo sabe. Es un peligro. Hay que buscar una solución. No sé cuál es la solución, para eso están los técnicos. Está la rotonda esa y hay un par de rotondas más que hacer en ese tramo, las que están entre La Arrieta. que sale de Punta Mujeres también, hacia Arrieta. Sí. Bueno, hacia Arrieta. Hay muchos problemas de ese tipo, hay que resolverlos lo antes posible. Tenemos visita institucional de la presidenta y del vicepresidente el lunes y abordaremos esas cuestiones porque tienen que ser con carácter inmediato, igual que la carretera que sube Taballesco, la carretera de Temisa, que en este momento está cerrada y que es uno de los
principales atractivos turísticos deportivos, porque por ahí pasan muchísimas bicicletas y lo utilizan como, la altura que tenemos aquí es poca, pero eso lo utilizan como puerto de montaña y bueno, hay que solucionarlo también ya. Y otro también, que ayer me lo decían allí en Arrieta, debe ponerse algo, una rotonda o algún carril extra para que se pueda entrar a la playa, ¿no? ¿O se va a cerrar la playa? Ahí tenemos problemas con las caravanas y eso es un inconveniente que además desde la oposición lo fui bastante crítico y queremos resolver ese problema lo antes posible porque las condiciones de salubridad del sitio son verdaderamente penosas cuando se acumulan tantas caravanas. Entonces hay que ponerle solución lo antes posible y les garantizo que estamos trabajando en ello. Y reconociendo que la gente que va en caravana normalmente son gente que cuidan bastante el entorno porque también le perjudica. Sí. Pero es verdad que es inaceptable que... es que ocupan todo el litoral, ¿no? Si me permite, ya que has recordado el tema de las caravanas, donde sí está autorizado es en el camping de Papagayo, pero precisamente ya está casi televidentes de esta casa me decían ayer que te lo dijera, que hombre, que arreglen un poco la carretera. Que arreglen la carretera da pena. Porque es un verdadero desastre, que a ver si se puede, porque otros años si se allanaba y se ponía agua, este pero este año no han hecho nada. Que lo hagan, por favor, porque se están desarmando. Me lo ha recordado usted porque es verdad que me lo han dicho a mí también. Me dijeron que te lo dijera, yo por mí no te lo hubiera dicho. Pues, don Pedro, nos tenemos que ir, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, don Pedro, lo siento, yo sé que... No, ya, ¿qué vamos a hacer? Usted está de vacaciones, pero hay que trabajar, don Pedro, de vez en cuando. Sí, un poquito. Miguel Ángel, a usted no le digo nada de trabajo por si acaso se me ponga a trabajar ahora. Don Alfredo Villalba, le queda mucho por hacer, ya iremos analizando y veremos el andar, a ver si efectivamente pues mejoraría, que es lo que necesita y lo que me imagino que pide el pueblo de ese municipio norteño. Pues un placer y a su disposición. Pues nada, nosotros volvemos mañana a la misma hora con más temas, con más análisis y desearle una feliz tarde a todos.